en este hermano país, Ricardo, que es especialista en Derecho Civil y maestro en estos temas, amigos todos de nuestro país que estamos aquí congregados para ver algunos aspectos importantes que nos conciernen y que nos motivan para ir aquilatando conocimientos para el desarrollo de nuestra profesión. Yo quiero, en primer término, pedirle a la concurrencia para que me eviten y me ahorren el tiempo de hablar de los antecedentes de cómo se configuró la legislación procesal civil de la República y recomendarles de todo corazón que adquieran unas obras que nosotros preparamos en esos trabajos que estamos haciendo en este tema desde hace muchos años, que constituye un compromiso con la sociedad panameña y sobre todo con el foro. Y es el primer diagnóstico sobre la justicia civil en Panamá, que está allí al frente. Es una obra bastante sencilla, pero que constituye un resumen que puede dar un escalón para ir hacia adelante y conseguir los pasos que todos aspiramos y que yo sé que la comisión que está encargada de no solamente la preparación, sino también la implementación del nuevo código pueda tener un apoyo, un concepto, una indicación de cuáles son realmente los propósitos que nosotros tenemos y qué es lo que realmente puede resultar para la vida jurídica de la República. También quiero, para evitarme hacer esa referencia histórica, que solamente la voy a hacer de salida muy someramente, que si pueden también adquirir una valiosa obra, que hasta la tenemos con precio realmente bajo, regalado porque nosotros queremos promover el conocimiento, el homenaje al maestro doctor Jorge Fábrega, que está también a la entrada. Esa obra realmente concita el conocimiento y nos ubica en los contextos que hemos vivido como país y que nos traen ya más directamente a la Ley 29 de 1984, que vino a reemplazar la que nosotros en nuestra época, los que somos un poco menos jóvenes, vivíamos con la Ley 61 de 1946, que era el libro segundo de procedimiento civil aquí en la República de Panamá. Pero como expresión preambular, quiero manifestar que quizás el título que se le dio a esta humilde exposición es un poco ambicioso, porque se dice visión crítica del Código Procesal Civil, que es la ley 402 de 2023. Yo quiero aclarar ante la audiencia que el propósito no solamente personal nuestro, sino del instituto, no es ofrecer críticas en el sentido amplio del concepto o como pueda ser interpretado, sino un deseo de construir, un deseo de formular comentarios, aportes, iniciativas e inquietudes que puedan ayudar a mejorar la administración de justicia civil y no entrar en ningún tipo de señalamiento y crítica, porque nosotros entendemos como abogados, por los años y por los más de 50 años que tenemos de andar en este afán, en este ajetreo por los tribunales de la República, cómo se desempeña el problema de codificación y cómo es que se construye para tener normas y lograr un convencimiento que nos ofrezca las oportunidades para que una sociedad sea manejada con un concepto muy, muy acercado a la justicia. Porque la justicia plena, pues definitivamente es algo que además de ser un ideal, puede ser conquistado a lo mejor individualmente, pero en el 100% pues siempre van a existir asuntos por la propia naturaleza humana. De modo que desde esa perspectiva quisiera dejar claro que lo que nosotros queremos hacer aquí son algunos señalamientos
generales respecto a la ley, algunas puntualizaciones que nosotros consideramos que pueden ser interesantes para seguir pensando, seguir reflexionando, seguir construyendo mejores días para que nosotros podamos, dentro de los tribunales y conforme a los instrumentos y a las herramientas correspondientes, llegar y lograr los fines que significan para todo abogado la conquista de la justicia en favor de las personas que están con derecho a recibirla y donde el Estado de Derecho, el Estado que representa esa concepción pueda cumplir sus fines. En tal sentido, quiero ponderar que este ejercicio codificador es un ejercicio participativo. Yo realmente me siento algunas veces un poco preocupado, y lo digo con toda sinceridad, porque no sentimos una gran participación del foro y de muchas instituciones que pudieran dar mucho más, que pudieran aportar mucho más a la consolidación de un Estado de Derecho con los aportes importantes que algunas veces se quedan en los reclamos, en las disconformidades y en el sentido ese que se crea mucho en nuestro país, y es que siempre que se tiene un fallo adverso se dice que es un fallo injusto o que se ha violado la justicia. En realidad eso en el fondo ni práctica ni filosóficamente es cierto, pero de todo fallo, de toda actuación judicial que está dentro del contexto de toda esta situación de construcción de la justicia, siempre debe haber algo positivo. No todo pues es siempre negativo. Y de esas situaciones que pueden mejorarse, nosotros tenemos como juristas, como oficiantes del derecho, una responsabilidad no solo con nosotros mismos, con nuestra profesión, sino con la sociedad. ¿Qué significa ese ejercicio participativo? Y eso lo digo por la experiencia que tuve, y aquí está la doctora Esmeralda Rosemena de Troitiño, que estuvo con nosotros en ese esfuerzo, el Código de la Familia. Yo fui secretario ejecutivo de la Comisión Codificadora del Código de la Familia. Me tocó vivir esas experiencias que está viviendo ahora Olmedo Arrocha y todo el equipo importante y comprometido que está en esta labor. Y no es sencillo, es complicado, porque el cuento ese de que cuando publicaban en la antigua Roma las normas y las colocaban para que los juristas vieran la exactitud, precisión, consistencia de esas disposiciones, siempre llegaba hasta un más ignorante y decía, aquí se equivocó. Entonces, nosotros tenemos realmente ese entendimiento, porque sabemos que ninguna obra es perfecta, posiblemente perfectible o posiblemente puede ser el inicio de algo que envuelve posteriormente la construcción de mejores disposiciones, de mejores relaciones y de otras consideraciones que sean más positivas para el desarrollo de una nación. Ese reconocimiento participativo al cual me refiero, y en eso quiero hablar, corresponde, por ejemplo, a las organizaciones de abogados. Yo creo que el Colegio de Abogados, y sé que está incluido en el tema, en el mismo código, de la implementación del Código Procesal Civil, debe aportar mucho más. Yo creo que las asociaciones de abogados y los abogados que actúan y que tienen una experiencia aquilatada por muchos años en estas lides, tenemos que comprometernos más, que hacer más por nuestro país. Esa es la contribución que nosotros podemos dejar. Quiero pues también hacer un reconocimiento como producto de estas afirmaciones que hemos hecho a esta comisión que ha trabajado en esto, porque los aciertos y las precisiones son inmensamente mayores que los asuntos que yo aquí de manera muy respetuosa quiero comentar. Y lo hago, insisto, con el espíritu constructivo, con el espíritu de apoyar, con el espíritu
de que se logre discutir, porque no necesariamente lo que podemos decir nosotros en este podium es que sea la palabra de Dios. Como decía don Jorge, el gran maestro que tenemos que recordar hoy también, que es el presidente vitalicio del instituto, al referirse al tema de la casación civil, que tenía que venir evolucionando para crear condiciones que permitieran la admisión de más recursos, porque como estaba anteriormente en la ley 54, las vías de casación, parecía una misa jurídica, que yo también lo digo con el perdón del catolicismo, porque la misa ya es una situación un poquito difícil, ¿no? Pero el tema es que todos tenemos que entender y ofrecer el apoyo que podamos a esta tarea que es muy importante para nosotros como abogados y para los fines de la justicia. Definitivamente que esta nueva codificación es un paso firme para el mejoramiento de la administración de justicia. Pero hay elementos que sí es importante que nosotros pensemos, que reflexionemos y que tratemos de llevar a un estadio de buscar fórmulas para que se entienda y se acepte en el mismo actuar y en la conducta nuestra como profesionales del derecho y en la misma conducta de las personas que son los recipientes, los que están esperando ese servicio tan importante del Estado. Y es primero nuestra preocupación de cómo se va a insertar al juzgador en nuestra nueva propuesta de oralidad. En realidad, la propuesta de oralidad es importante porque sí, efectivamente ahorra tiempos, teniendo en cuenta que uno de los principales problemas que tenemos en la administración de justicia es que tenemos el famoso retardo, rezago o mora judicial que se señala como uno de los problemas que se pretenden resolver a través de la oralidad. Pero si uno analiza con detalle, el hecho de la oralidad no necesariamente constituye la panacea para resolver los problemas que nos están llevando a una situación y que tratamos de resolver. La oralidad es parte de una forma para que se resuelvan los problemas. Pero esa forma de oralidad también conlleva otro tipo de requisitos que tenemos en este caso por todos los actores que se presentan en el proceso civil. El primer problema que tenemos es que debemos contar con jueces con conocimientos sólidos y bien fundados del derecho. Porque la oralidad no es que signifique conocimiento instantáneo. La oralidad implica que el juzgador domine el derecho en toda su extensión. El derecho es integrativo. En las relaciones jurídicas que se dan entre todos nosotros, hay implicaciones de toda naturaleza. El juez debe conocerlo y sus conocimientos tienen que estar bien acreditados para que produzca una respuesta instantánea, si es que se va a someter a la decisión, porque también hay otras medidas que establece el Código que pudieran establecer otros momentos para dictar la sentencia. Debe haber de parte del juzgador y también de los abogados un creciente interés por la actualización. Y es aquí donde aterrizamos en este tipo de eventos. Estar actualizado, tanto en las disposiciones jurídicas como en el acontecer académico del mundo o de las naciones que nos han servido siempre de referentes a los efectos de los desarrollos legislativos que hemos tenido en la República. Por el otro lado, también tenemos el problema de la tecnología. Realmente el problema de la tecnología concita un gran interés y una preocupación, sobre todo por lo que se está dando en la actualidad.
La tecnología, si bien es una herramienta que puede contribuir mucho a mejorar lo que tratemos de resolver, también tienen sus riesgos. Esos riesgos no solamente vienen de la preparación que pueda tener uno como abogado, la preparación que pueda tener el sistema para ser consistente y cierto en el desarrollo de las actividades, como también de algunos elementos que son externos a estas realidades. Servicio eléctrico, ya tenemos un presidente que está hablando de que hay sanciones para los servicios eléctricos que a veces no funcionan. El servicio precisamente de la tecnología. Aquí vivimos alguna vez un día que todas las conexiones en los aeropuertos y todo se vieron en riesgo. Afortunadamente en Panamá fue el impacto un poco leve, pero son situaciones que hay que ir viendo y que no solamente son materia de la legislación, sino también materia de prevenir, de establecer y de crear aquellas condiciones que no permitan que se defraude el interés general de nuestro sistema por situaciones externas que no tienen que ver. Incluso la misma preparación de los abogados en el manejo de esa herramienta. Hay que acotar aquí también que, bueno, el código incluso abre la posibilidad de que hayan fallos por la inteligencia artificial. Ahí tenemos pues un artículo que a mi juicio se refiere a ese tema hay que estar atento porque a mi juicio, si bien la inteligencia artificial es una herramienta importante, recuerdo el año pasado en la Universidad de Salamanca un expositor hablaba ya que en Europa se están haciendo juicios y que están recurriendo a una cantidad de sentencias hasta de divorcio por inteligencia artificial. A lo mejor podemos llegar aquí a eso mismo. No creo que debemos de renunciar a la inteligencia natural, la que nos da la verdadera relación con los actos humanos, con las conductas y el elemento psicológico profundo que tenemos nosotros como seres humanos. Eso, a mi juicio, es un tema que debemos abordar con mucho cuidado y que es objeto, o podría ser objeto de construcciones mucho más precisas y que garanticen derechos como están establecidos en este gran esfuerzo que estamos reconociendo hoy, que constituye el nuevo Código de Procedimiento Civil. Yo sé que el tiempo es corto, pero hay tantas cosas que podemos hablar, que yo he visto que dentro del código se tiene como un lineamiento principal la disposición del artículo 215, que está aquí en la Constitución de la República de Panamá, que nos donó aquí el honorable defensor del pueblo y que yo creo que le está distribuyendo, que es un documento muy importante, que habla sobre el objeto del proceso, el reconocimiento de los derechos consignados en la ley sustantiva. Entonces, eso en realidad nos coloca a nosotros en un tema de estudiar con profundidad y ubicar en qué medida el proceso civil como cauce del reconocimiento concreto de las leyes sustantivas está realmente cónsono con la ausencia de formalidades que prohíbe la propia Constitución. Tenemos que pensar, y lo dejo aquí como tarea para que nosotros lo veamos con calma y podamos ver cómo contribuimos al fortalecimiento de esta gran iniciativa que lógicamente nos va a permitir mejores días para la administración de justicia. Yo pienso, y lo digo y lo decimos como un aporte, que sí hay que tener mucho cuidado en el código, y eso es un tema que necesariamente se tiene que tener con mucha seriedad, en no crear unas estructuras que caigamos en la misma situación que estamos ahora mismo sufriendo con el sistema penal acusatorio. Las audiencias están ya por tantos años, las audiencias de cumplimiento tienen problemas. Nosotros no creemos o no pensamos que a través de un sistema oral
se puedan ir creando situaciones que vayan acumulando las decisiones y poco favor le hacemos al propósito realmente esencial de esta reforma, en el sentido de hacer una justicia rápida, eficiente y que realmente recoja el reconocimiento efectivo de los derechos consignados en la ley sustancial. Quiero, porque el tiempo se está acabando, resumir nuestra posición en algunos aspectos que señalamos como que se deben revisar. Yo creo que se debe revisar el tema de las recusaciones. Yo creo que se debe revisar el tema de los conceptos que están en el artículo 1 y en el artículo 8, que lo dejo para tarea, y que se haga una revisión mucho más exhaustiva desde el punto de vista doctrinario y procesal con respecto a los conceptos jurídicos, tomando en cuenta que ya nosotros conocemos los que han venido siendo elaborados y aplicados por la jurisprudencia. Que se reforme también el aspecto ese de los $50,000 para la casación. A mí me parece que la cifra de los $50,000 como requisito del valor envuelto en el litigio para la casación es un poquito alto. Debiéramos de poner y revisar y pensar en una cifra mucho más consona con las condiciones económicas de nuestra sociedad. Como conclusión, porque ya estamos, queremos decir que el nuevo Código Procesal Civil de la República de Panamá, aprobado mediante la Ley 402 del 9 de octubre de 2023, constituye un verdadero y valioso esfuerzo para mejorar el servicio de la Administración de Justicia Civil en nuestro país, que es necesario, antes de su entrada en vigencia, desarrollar un programa efectivo de divulgación de la nueva legislación a fin de que la ciudadanía conozca su contenido. Ello incluye los abogados, las asociaciones de abogados, universidades que tienen un papel determinante en la formación de los que vamos a estar en este problema de tipo jurídico, y los organismos de la sociedad civil vinculados al tema de justicia. Es también necesario implementar un programa de actualización, de formación de los servidores del órgano judicial en la nueva estructura de administración de justicia civil, de manera que se pueda lograr efectividad y resultados tangibles en su implementación. Y finalmente, les quiero manifestar que, independientemente de las observaciones que tenemos más que de forma de redacción y de congruencia jurídica, ninguna legislación es perfecta. De ahí que debemos desarrollar una disposición positiva en el sentido de ir mejorando aquello que podemos y buscando las mejores fórmulas para lograr el mejor beneficio para nuestra sociedad en el contexto de los fines que inspiran la nueva reforma civil. Les agradezco mucho y seguimos conversando sobre temas de procesal civil. Gracias.